lunes 31 de mayo, el ministro de Salud, Daniel Salas, compareció ante la Asamblea Legislativa. De un grupo de payasos solo se puede esperar un circo y eso fue justo lo que pasó. Detrás de mí, o delante, no sé, van a ver en cámara rápida la presentación que hizo Daniel Salas para que no le hicieran preguntas estúpidas. ¿Funcionó? No. Ahora, había preguntas importantes que hacerles. Por ejemplo, ¿por qué los cierres fueron tan mal planificados y mal anunciados que permitieron que el virus se esparciera tanto? En Bogotá, por ejemplo, tenían indicadores de cierres basados en ocupación hospitalaria. Aquí, ¿por qué no tener una página web que indique que hay cierres y 4 o más presentadores de Teletica se enferman? ¿Por qué Costa Rica rechaza la liberación de patentes? ¿Por qué seguimos permitiendo reuniones sin justificación económica como cultos o misas? Aunque, bueno, algo de económico tenían sus cultos, sí. ¿Hicieron los diputados esas preguntas importantes? En su mayoría, no. Algunos preguntaron cosas que ya se habían respondido. Por ejemplo, esta pregunta de por qué no usamos otras vacunas. Hay algunas otras negociaciones o por qué se rechaza justamente a la Sinovac, únicamente por el hecho de no tener la regulación de la autoridad. Sí, como yo lo expliqué en la presentación, se tomaron diferentes parámetros de calidad, de intención de llevarlo a una agencia reguladora estricta, de que estuvieran avanzados en fase 3. ¿Se rechazan estas vacunas solo por no tener la aprobación de la autoridad? Y suena muy importante traer vacunas aprobadas y no cualquier aceite de lavanda anticovid que vende la señora del barrio que se cree curandera porque vivió 5 años en Brasil, ¿no? Pero hay un ejemplo que llama mucho la atención, yo lo puse ahí en el cuadro, pero no me refería a él. Seychelles es un país de África Oriental, es un archipiélago compuesto por más de 12 islas, tienen más de 100.000 habitantes. Resulta que ellos han tenido una tasa de vacunación de un 70%, imagínense qué alta, pero han vacunado el 60% con vacuna de Sinopharm. Entonces uno se pregunta, bueno, con tan alta vacunación, ¿verdad? También queda como cierta interrogante de qué está pasando ahí internamente. Pablo Heriberto del PUSC volvió a preguntar sobre las vacunas chinas. Y se habló del tema de la vacuna china, se dijo que no había conversaciones. Después el presidente indicó que había varios intentos adicionales. ¿Usted me puede indicar más o menos cómo son los tiempos en ese tema? Porque no me ha quedado claro y me parece que hay contradicciones entre, primero, solo una serie de proveedores y después nos salen diciendo que hay conversaciones con China. De ahí, antes no hubo, eso está en el pasado, y luego, si hubo, esto también está en el pasado, pero después, si yo no fui a Miami en el 2020, pero fui en el 2021, entonces no hay contradicción porque sí fui. Igual, esa fue la segunda vez que le hicieron esa pregunta. Y en ese sentido, ya incluso desde antes de que la OMS le diera la aprobación a una de las vacunas de producción china, la Sinopharm, nosotros ya estábamos explorando qué posibilidades reales habían de que nos dieran vacuna. Y en eso, claro que el momento que se aprueba por la OMS nos volvemos a acercar otra vez y como lo ponía yo en el cuadro, no hay claridad en el asunto de la entrega. Y eso se lo preguntaron de nuevo. ¿Por qué escogimos vacunas que estaban prontas a ser aprobadas en vez de vacunas que no lo estaban? Luego Villalta hizo la misma pregunta, pero desde el punto de vista de ¿qué? ¿Le tienen miedo al comunismo? Por eso es que no usamos la vacuna rusa. Ustedes firmaron el contrato de la Pfizer mucho antes de que fuera aprobado por la OMS. Se tomaron como candidatas las que tenían un perfil más cercano a ser aprobadas por una agencia estricta. Y a esas alturas, usted lo menciona, Sputnik 5 no ha sido aprobada ni por la OMS ni por una agencia estricta. Pero es que, señor ministro, la vacuna de la Pfizer tampoco había sido aprobada cuando ustedes firmaron los contratos en el mes de octubre. Sí, pero tenía un perfil de ser aprobada prontamente. Bueno, eso es un perfil. Básicamente usamos las vacunas aprobadas por las agencias más estrictas, a diferencia de otros países latinoamericanos. Ante esto Villalta dijo, o sea, lo que usted está diciendo es que los otros países están equivocados, todos. Usted por un lado está diciendo que estas agencias reconocidas por la OPS que han hecho posible el uso de las vacunas rusas y chinas en América Latina no son estrictas, pero resulta que todos los demás países latinoamericanos, menos Costa Rica, en el marco de la emergencia, han aplicado los criterios de estas agencias y por eso están usando 4, 5, hasta 6 tipos de vacunas diferentes. Entonces lo que usted me está diciendo es que Costa Rica es el único país riguroso y estricto y todos los demás países latinoamericanos están equivocados. Ante lo cual, Daniel respondió que usamos criterios de las más estrictas agencias. Villalta siguió.
Hay otras agencias que tienen niveles altos, claro que sí, pero como le indico, no tienen esa capacidad, ese comité de expertos del más alto nivel. Y como le digo, pregúnteselo a la OMS para que ellas los puedan hacer referencia de por qué es que las agencias de alta rigurosidad son calificadas como tales. Me queda claro que para usted la decisión tomada por el resto de países latinoamericanos es equivocada y Costa Rica es el único país que está haciendo lo correcto para proteger la seguridad de su población. Mira, es como si mi hijo me dijera, ¿por qué en esta casa no cenamos cereal con pizza todas las noches y donde mi amigo Brian sí? Porque en esta casa somos más estrictos y por algo tu amigo Brian tiene 10 años y ya ha tenido 4 infartos. En fin, Villalta siguió. Ya en la revista prestigiosa de ciencias Lancet han habido 2 artículos, uno que apoyaba inicialmente la vacuna de Rusia, otro que dice no, esta valoración que se hizo es completamente incorrecta, todavía no hay seguridad, y esa seguridad es la que me da a mí la valoración y la autorización de una agencia reguladora estricta del más alto nivel. A mí me queda claro que para usted Costa Rica es el único país que está haciendo lo correcto y el resto de países latinoamericanos están equivocados. Y obvio, Pedro Muñoz lo volvió a decir. Pudimos haber contratado con China y con Rusia sujeto a aprobación de los organismos internacionales. Daniel Salas se refirió varias veces a su presentación ya expuesta. Decir esto que entre el 25 de mayo y el 31 de mayo se distribuyeron y se aplicaron 553.830 vacunas en el país. No, eso, lástima, bueno, el esquema que estaba en pantalla era bastante claro. Daniel Salas tuvo que volver a poner la presentación a ver si acaso. Igual, si hay una reserva y si está entrando un flujo continuo de vacunas, ¿cuál es la razón de que existan estas reservas tan grandes? Si hay flujo continuo de entrada de vacunas y una rápida distribución en las áreas de salud y establecimientos de vacunación. Sí, en mi presentación yo lo indicaba, lo que teníamos de reservas aproximadamente 136.000 dosis. Sentarnos a revisar los números para que tal vez le quede mucho más claro. Y hasta se lamentó de que no le hubieran puesto atención. Vea, yo me tomé el tiempo de hacer la presentación y traté de traer todo el material para que quedara lo más claro posible. No sé si usted se acuerda, en la presentación, cuando yo presenté que Chile, Uruguay, que llevan porcentajes de vacunación mucho superiores que Costa Rica, en este momento tienen situaciones también caóticas en los servicios de salud, a nivel de mortalidad, a nivel de infecto-contagiosidad. Entonces lo que usted dice no es del todo válido. 2 veces. Lo que tal vez sí es triste para uno, porque no es un esfuerzo de tener una presentación lo más elocuente y clara posible, y ahí está explicado mucho de lo que usted me está preguntando, y todavía yo se lo respondo, y usted insiste en que como que si eso no se lo hubiera explicado, o no se lo estuviera respondiendo. Entonces eso también es triste, pero bueno, es la realidad. También preguntaron que por qué en vez de aplicar 2 dosis no aplicamos solo una, lo cual es una pregunta válida. Algunos países han optado por aplicar la primera dosis a la mayor cantidad de habitantes y no aplicar la segunda, sino que esa segunda aplicarla como una primera dosis hacia todos. Eso es un escenario que pudo haber sido factible para el país. Sí, en eso es importante lo que yo también mencionaba anteriormente. Y luego lo preguntaron de nuevo, lo cual no es una pregunta válida. Pero ¿por qué no aplicar el modelo que incluso otros países como Reino Unido, países de Latinoamérica, que bien usted también mencionó en su exposición, están aplicando una sola dosis, lo cual de una u otra manera se ha visualizado en otros países del mundo que se está teniendo una protección de más cantidad de personas al aplicar una dosis que teniendo poquita gente con muchísima protección? El diputado Erwin preguntó que se habían pensado en cambiar la priorización de vacunación. Básicamente, ¿por qué no dejamos morir a los viejitos y enfermos? ¿Por qué ellos son prioridad y no los influencers que andan de yate en yate diferente todas las semanas? No se valoró, o más bien, sí se valoró en ese momento la lógica de que los más jóvenes iban a estar más propensos culturalmente, incluso, y por la energía que representan, íbamos a romper las reglas que se iban a establecer y poder a partir de eso generar, digamos, olas de contagio más fuertes. Y bueno, supongo que todos vimos al idiota de Prendas gastar como 8 minutos preguntando que por qué no vamos a la casa matriz. ¿Por qué fueron a la subsidiaria en Panamá y no a la casa matriz, señor ministro?
Simplemente, señor diputado, porque es el representante en la región. Nosotros no tenemos acceso. Si hubiéramos pedido una reunión con el CEO a nivel mundial, no nos la dan. ¿El contrato lo negociaron, lo conversaron con alguien de casa matriz o fue directa y solamente el esfuerzo con Panamá? Vea, señor diputado, le estoy diciendo que no hay acceso. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Lo preguntaron o no lo preguntaron? No me lo dibuje. Ya lo entendí. Le estoy preguntando más bien, parece que usted es el que no me comprende, si lo preguntaron o no. Es una pregunta sencilla, no con el CEO. Con alguien de casa matriz, la negociación del contrato. Sí. ¿Preguntaron? ¿O nada más vieron quién era el representante y fueron ahí directamente? Sí, pero es que es el representante oficial del país. Es una O sea, subsidiaria, señor ministro, no es la casa matriz. es el representante oficial para Centroamérica de la casa matriz. Cierto idiota no sabe cómo funcionan las transnacionales. Ay, no me gustó mi chalupa de Taco Bell. Quiero hablar con el Chihuahua. Yo quiero Taco Bell. Eso fue para toda la gente que tiene menos de 50 años y nunca vio el anuncio. También doña Agria preguntó que si había estudios técnicos para justificar la restricción vehicular, cosa que pudo haber averiguado si se daba una googleada. Spoiler alert, sí hay. Es el estudio técnico en donde se demuestra que la restricción vehicular disminuye el nivel de contagio. ¿Quién realizó y dónde se encuentra dicho estudio? Y adivinen qué, lo volvieron a preguntar después. El 5 de noviembre del 2020, o sea, el año pasado, yo le mandé una carta al señor presidente de la República y a usted se le reenvió y usted me la contestó en relación a la restricción vehicular. Y es que los diputados ni siquiera ponían atención. Por ejemplo, Daniel Salas dijo que en mayo se reunieron 27 veces. Establece una reunión por mes y mañana tendremos la 27 reunión de este mes. Hemos estado reuniéndonos incluso hasta 2 veces por semana. O sea, que una vez por mes es una manera rápida de funcionar en tiempos de emergencia una Comisión Nacional de Vacunación. Y obvio, las fuentes de los diputados eran rumores. ¿Cuántas dosis se han desperdiciado o dañado? ¿Por qué personas no llegaron a la cita? Han habido 200 dosis que no se han podido aplicar, especialmente por la diferencia de la quinta a la sexta dosis. Ninguna ha sido por vencimiento o porque personas no lleguen. Siempre la caja ha tenido su plan B para aplicar y llaman inmediatamente y aplican las dosis que correspondan. Yo tengo información, señor ministro, de que han sido prácticamente 5,000 dosis las que se han desperdiciado. Se desperdiciaron 200 dosis. Yo leí en WhatsApp que fueron 50,000. Siguiendo con Pedro, bueno, hay nuevas variantes. Son más letales en general, lo cual significa que las personas con factores de riesgo corren aún más peligro. Pedro no entiende ni aun cuando se lo explican directamente. ¿Por qué con las variaciones y mutaciones del virus seguimos dando prioridad a la población con riesgo en lugar de tomar en cuenta que hoy el tema de riesgo no es el factor fundamental? Eso que usted indica no es cierto. Es cierto que las variaciones genéticas del virus pues sí son más transmisibles, en algunos casos son más severas, pero son más severas también para todos los grupos. Luego Eric Rodríguez, bueno, ni entiende el organigrama que se armó en su cabeza, pero en su teoría el PAC tendría que haber sabido de la pandemia hace 3 años y orquestar que Pfizer creara la vacuna. Que don Roberto Dornbund es director de Asuntos Públicos de Pfizer Centroamérica y el Caribe. Y usted sabía que a partir de enero, don Roberto Dornbund, quien era asesor de don Alberto Cañas, fue nombrado como embajador de Costa Rica en Canadá por la administración Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana. Disculpe, pero Pfizer tiene libertad de contratar a quien ellos consideren que cumpla con los requisitos para cumplir con las funciones que se le dan. Eso ya no tiene que ver con un asunto de que haya estado en un gobierno representando al país en otro lugar. Eso Pfizer decide a quién contrata. En resumen, ¿fue un desperdicio del tiempo del ministro? Sí. ¿Fueron todas las preguntas estúpidas? No. En especial las de Yorleni, la mayoría de Silvia Sánchez y algunas de Xiomara. Hacer estas comparecencias es importante, pero cuando tenemos diputados que no saben redactar, que no saben preguntar y que no entienden cómo funciona el mundo, es un desperdicio del tiempo de todos.